Bienvenidos a la sesión 4 de Estrategia y Estructura de la Empresa. Soy Rafael. Hoy podemos cerrar un primer ciclo de nuestra asignatura, porque hoy ya seremos capaces de hacer planificación estratégica. Permíteme que avancemos mostrándote el contenido de los conceptos que vamos a aprender. En primer lugar, tendremos que aprender el significado real de la palabra planificación estratégica y lo haremos en la práctica. Para ello, tendremos que reconocer cómo se genera esa ventaja competitiva que buscamos, que es lo que se traducirá en profitability. Y eso lo veremos que son las imperfecciones del mercado. Imagínate, eso es justamente lo que nos va a dar ventaja competitiva. Una vez que la tengamos, tendremos que saber identificarla. Veremos que hay dos básicas: liderazgo en costes y liderazgo en diferenciación. Para después ver cómo podemos manejar esto, cómo podemos analizar esas fuentes de ventaja competitiva y cómo podemos protegernos de la erosión que la competencia va a generar siempre. Avancemos. Y lo hacemos, permíteme, un pequeño resumen que nos ayuda a situarnos en esta sesión y qué tiene que ver esta sesión con las anteriores. Fíjate bien, en primer lugar dijimos que la profitability era lo que buscábamos. En la sesión 1 dijimos que esto era un resultado del éxito. Hemos visto que esa rentabilidad tiene dos fuentes básicas: nuestro entorno externo, lo vimos en la sesión 2, y el interno en la sesión 3. Sin embargo, hemos visto que los beneficios bajo un esquema competitivo son meramente transitorios, lo que nos indica que el proceso de planificación estratégica es dinámico. Tenemos que tener en cuenta siempre esto que estamos viendo aquí. Es decir, no te olvides jamás de que esa ventaja competitiva la podemos trasladar a la cuenta, al bottom line, o no, o podemos dejarla latente, podemos considerarla como una inversión. Esto es fundamental porque muchas veces se pierde de vista y el proceso de planificación estratégica pierde sentido. Avanzando todavía más, permíteme que acabemos. Para mantener esa ventaja competitiva debemos aislarla en la medida de lo posible de nuestra competencia, con los mecanismos de aislamiento. Dos fuentes fundamentales de ventaja competitiva: costes y diferenciación. Y finalmente, aunque originalmente Porter en su teoría decía que estas dos fuentes de ventaja competitiva son mutuamente excluyentes, hoy día eso no es así. Podemos hacerlo al mismo tiempo. Avancemos entonces. ¿Dónde están esas ventajas competitivas que tanto necesitamos? Pues, ¿cómo podemos sacar más profitability que nuestros rivales? Hay dos formas básicas, como tú sabes. La primera es vendiendo productos similares, pero teniendo un coste de fabricación más bajo, lo que nos lleva a ser líderes en costes. Y la segunda es haciendo productos únicos, que por tanto venderemos con un incremento del precio y que nos llevará a ser justamente un líder en diferenciación. No te olvides de que cada una de estas dos fuentes de ventaja competitiva exige una estructura de la empresa totalmente diferente y una estrategia totalmente distinta. Aquí es donde tenemos que trabajar a futuro. Avancemos y nos preguntaremos qué es exactamente, qué tipo de innovación es la que buscamos. Está claro que la innovación es una fuente de ventaja competitiva y por tanto de profitability. Pero fíjate bien, tenemos que ir un paso más allá. La innovación que buscamos es lo que se llama la innovación estratégica. ¿De acuerdo? Que es mucho más allá que innovar en un producto, en un servicio o en un proceso. Estamos buscando cualquier forma que genere valor para nuestro cliente. Ahora entenderás por qué nuestro primer seminario ha sido precisamente el modelo Canvas. Porque justamente ese modelo resume las formas que existen
de hacer nuevo, de generar nuevo valor para nuestro cliente. ¿De acuerdo? Fíjate bien, aquí te recomiendo que pares tranquilamente y pienses, porque esta estrategia, esta nueva innovación exige una serie de elementos, que los tienes aquí. Toma tu tiempo para ver y avancemos. Fíjate bien, esa estrategia, esa innovación estratégica, como te decía antes, no es solo el fruto de innovar un proceso, es el fruto de hacer una innovación completa sobre todo el ciclo de negocios de nuestra empresa. Esto es justamente una de las razones de por qué esta asignatura es primero apasionante y después justamente global, porque ve toda la empresa. Avancemos un poco más. Aquí toma nota, reflexiona, porque este slide te presenta de una vez cuáles son las principales diferencias que hay desde aspectos organizacionales y desde aspectos puramente estratégicos si seguimos las dos estrategias básicas. Avanzando, nos debemos de ahora empezar a meter en la estrategia en costes, liderazgo en costes. Y fíjate bien, vamos a usar una herramienta que todos conocemos muy bien y la usaremos para analizar ambos tipos de ventaja competitiva, la liderazgo en costes y liderazgo en diferenciación. Y no es más que la cadena de valor de Porter. Una herramienta sencilla pero realmente potente si la usamos bien. Fíjate bien, tenemos que primero establecer lo que se llaman los cost drivers, los 7 elementos de los cuales depende el coste unitario de un producto. Y después, y ahora te recomiendo que pares y tomes tu tiempo, tenemos que analizar esta información siguiendo un patrón que tienes en el slide. La siguiente cuestión es, ¿podemos también usar esta misma herramienta para ver o analizar una estrategia de liderazgo en diferenciación? La respuesta es positiva. Pero antes de eso, permíteme que te diga una cosa. Importante, toma buena nota de esto. Diferenciación no es solo ofrecer productos con nuevas funcionalidades. Es mucho más allá. Tiene que ver con cualquier oportunidad que tengamos para añadir valor a nuestro cliente. Da igual dónde, tendremos que analizar cuál es nuestro ciclo de negocio completo para detectar cada una de esas posibilidades y actuar sobre ellas. Eso nos lleva a que te dé un ejemplo de cómo una cadena de valor estándar se puede usar para encontrar posibilidades de diferenciación. Fíjate bien, nos va a interesar muchísimo de nuevo los interfaces que existen entre las diferentes funciones de la empresa. Toma tu tiempo para ver esta gráfica y para tenerlo claro y meditar. Avanzando, tenemos finalmente las estrategias genéricas de Porter. Debo decirte algo. Cuando Porter lanzó su teoría a finales de los 80, principios de los 90, él consideraba que una estrategia de liderazgo en costes y una estrategia de liderazgo en diferenciación son mutuamente excluyentes. Por eso él solo presenta 3 tipos de estrategia genérica. Ser líder en costes, ser líder en diferenciación o ser líder en un nicho de mercado. Hoy día sabemos que eso no es cierto. Es decir, que gracias a los desarrollos tecnológicos y de gestión es posible tener una estrategia, diseñar una estrategia que combine 2 o más de estos aspectos básicos que están aquí. Un ejemplo muy conocido y que algunos de ustedes conocen es precisamente TQM, Total Quality Management, que te permite, entre otras cosas, ser líder en costes y además líder en diferenciación. De momento es todo. Te doy las gracias por tu atención y nos vemos en clase.